Mi nombre es Carlos Macusaya Cruz, soy parte del grupo Minca en la ciudad de La Paz, nací en Bolivia, en la ciudad del Alto. Estudié comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés, he escrito varios artículos en el periódico digital Pucara y he publicado 3 libros referidos a la temática de racialización, poder e identidad, fundamentalmente en los Andes de Bolivia. Yo tengo una mirada más centrada en lo que ha pasado en Bolivia y por lo tanto voy a tener varios sesgos en mi apreciación. Lo primero que puedo decir es que creo que estamos en un otro momento de lo que fue más o menos el año 2000 al 2005, por lo menos en Bolivia, donde hubo mucha efervescencia, fundamentalmente del sector aymara en Bolivia, pero también en un contexto internacional más amplio. Creo que en la actualidad se están cuestionando varias ideas, por lo menos en Bolivia. Creo que lo indígena, no me gusta la palabra porque es muy colonial, pero pongámosla, está atravesando por varios cuestionamientos desde el tipo de organización. En Ecuador, por ejemplo, la organización Ecuadunari tiene varios problemas. Está también atravesando por cuestiones de ideas, fuerzas que pueden o no explicar ciertos problemas. Hay problemas siguen habiendo los problemas de empresas que quieren, digamos, explotar recursos en ciertos territorios de nuestra población indígena. Pero en general yo diría que es difícil tener una mirada global porque las características de los diferentes pueblos son distintas. Digamos, los aymaras en Bolivia tienen una preponderancia urbana y hay muchos pueblos en la Amazonía, por ejemplo, que son fundamentalmente más aislados, si se quiere, de los espacios urbanos. Entonces en eso hay varios matices. Yo diría que más bien estamos en un momento para ver más complejamente lo que se llama realidad indígena, ¿no? Es algo más complejo, no es muy fácil englobarlo. Bueno, en Bolivia lo que estamos viviendo en la actualidad puede decirse por una parte por el lado del gobierno, no sé si intencionalmente, por un descrédito todo de lo que ha sido el movimiento indígena. En Bolivia ha habido una institución llamada Fondo Indígena que manejaba recursos económicos sin ningún tipo de control, a ninguna instancia. Y en los últimos tiempos, 2 años más o menos, han salido varias denuncias de malversación de fondos, donde los principales implicados son las cabezas de las máximas organizaciones indígenas de Bolivia. Y esto ha venido a afectar la imagen del gobierno porque se creía que los indígenas, entre comillas, no robaban, no mentían y no eran holgazanes. Pues por lo menos hay una trilogía así en quechua, ¿no? Amasu, Amayuya, Maquella. Pero el problema del gobierno, por lo menos en estos últimos años, nos pone a la situación de humanizar al indio, entre comillas, o sea, verlo también en sus miserias, en los problemas de corrupción, en manejos de fondos, en temas de acomodar a familiares, a conocidos. Yo pienso que en Bolivia lo que estamos viviendo en general en temas de movimientos indígenas es un cuestionamiento a lo que se había instalado hasta el presente, por una parte. Por otro lado, hay voces disidentes de otros sectores que no son, digamos, oficiales o no están vinculados al Estado, que ya desde hace varios años atrás venían mostrando o apuntando que esto iba de cantar en como lo estamos viendo hoy día. O sea, que no podías luchar pintándote a un sujeto inmaculado, como los indígenas creo tienen problemas, digamos, no hay violencia de género, no hay corrupción, no hay, digamos, nepotismo entre los indígenas, no. Había un sector que criticaba eso y el gobierno ahora está enfrentando esos problemas y estos otros sectores que también tienen disputas entre ellos van perfilando una crítica que yo pienso que va a abrir un nuevo escenario de discusión en Bolivia y más ampliamente, donde se van a plantear ya problemas menos mitificados sobre lo indígena, o sea, creer que es un sujeto que por ejemplo vive con una cultura petrificada desde hace 500 años y hay que conservarla. Yo creo que estamos también en otro escenario en Bolivia. Hay críticas, yo mencionaré algunas tendencias. Por ejemplo, en términos de organizaciones hay el Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo, que es CONAMAC, un CONAMAC disidente a un CONAMAC, digamos, oficial del gobierno. Organizacionalmente funciona. También tenemos en parte de producción de ideas en sectores como el periódico Pucara, donde yo escribo, no porque yo escriba es un periódico disidente, sino hay varias posturas ahí. Hay esfuerzos en la Universidad Pública del Alto, es una universidad aymara, donde se plantean críticas a la manera en que el gobierno ha ido encarando el tema de lo indígena. Yo diría que por una parte el gobierno ha desgastado un discurso sobre lo indígena y que por otro lado se están formando nuevos referentes, nuevas reflexiones para estos problemas concretos que el gobierno, digamos, no ha sabido encarar.
Yo pienso que uno de los problemas en la articulación de las luchas tiene que ver con los prejuicios de las personas que pueden, desde distintos grupos, pueden ser de izquierda, pueden ser de los mismos grupos indígenas, de no pintarse a sus pueblos como el hombre. El hombre en la dominación aspira a una mujer virgen, esa es la mujer, la dominación es masculina. En este tipo de dominaciones culturales que han habido entre pueblos, la cultura dominante aspira a una cultura virgen del indígena, ¿no? O sea, tiene que ser la cultura pura, sin manchas, no existe eso. Es el prejuicio de quien domina que espera que de alguna manera sea el dominado. Un primer tema para articularnos es dejar de vernos en esas maneras mitificadas. Para ir un poco en esta línea, lo que tenemos que tratar de articular son experiencias concretas de lucha en lugares específicos. Por eso, hablar de luchas indígenas en abstracto es muy complicado. Por ejemplo, ver cómo el tema de las madereras en el sur chileno afecta a las organizaciones mapuches, cómo el tema de la minería en el caso del norte chileno con los aymaras y en el sur de Perú también afecta, pero podríamos contrastar en este problema de la minería en el lado de Bolivia, donde muchos aymaras son cooperativistas mineros. Entonces tú vas a ver que son aymaras, pero que a diferencia de los aymaras del norte de Chile tienen otra postura frente a la actividad minera. Ellos son cooperativistas mineros y explotan el mineral e inclusive lo venden a empresas, ¿no? Que son como las intermediarias que las van a vender al extranjero. Entonces un primer problema para ver las articulaciones es dejar de verlo todo como homogeneidad, todos son indígenas, son igualitos, ¿no? Ver sus particulares en diferentes espacios, inclusive las personas que podemos considerar de un mismo grupo, ver sus diferencias. Los aymaras del norte de Chile tienen, digamos, elementos comunes con los aymaras de Bolivia, pero en este caso en la actividad minera tienen elementos que los pueden diferenciar e inclusive hasta enfrentar. Este es un primer elemento. Lo otro, yo pienso que para articular estas luchas entre los diferentes movimientos indígenas habría que primero, una articulación de ideas. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Cuáles son aquellas cosas digamos, en conjunto podríamos aspirar a transformar o a llegar? En general, eso implica un debate amplio. Hoy con la tecnología de las redes sociales podemos hacerlo, podemos vincularlos. Lo otro, en la acción práctica esto es más complicado, porque cuando hay una toma, digamos, de tierras, no sé, en el sur de Chile, ¿qué vamos a hacer los aymaras en Bolivia? ¿No? ¿Cómo podríamos apoyar? Y ese es un problema bien importante, porque a la hora de plantearnos apoyos, muchas veces el apoyo moral no basta. Sí, yo apoyo al pueblo mapuche, moralmente lo puedo hacer. O yo apoyo a los pueblos indígenas, no sé, de la Amazonía de Brasil. ¿Cómo traducimos esto en expresiones prácticas? Yo pienso que ese es un reto que yo no me animaría a dar las respuestas, pero lo que yo sí diría es que en los momentos digamos, de premura política, lo que no podemos dudar en dar el paso que hay que dar. Es decir, si en este momento hay un problema en el sur de Chile, en el norte de Chile o en Bolivia, y en ese momento nosotros estamos cerca de ese lugar, podemos hacer algo, es el tiempo de darlo. Y si en ese proceso podemos dar un paso más y articularlo con otro sector, sería genial. En otras palabras, una acción política que se desarrolla en un lugar tiene que tener la capacidad de articularse a otros intereses en ese mismo lugar. Y así tratar de generar unas cadenas de luchas que, digamos, que se vayan articulando a otros problemas que de alguna manera están vinculados, porque temas de la minería, temas de la tierra, temas de la tala, temas de propiedad, están de alguna manera articulados. Los temas que en concreto, lo que no encontramos es la articulación de los afectados. Y eso es un reto a construir, una articulación. Totalmente, porque yo lo voy a poner, digamos así, como pasó en Bolivia. Los aymaras en Bolivia lucharon, por ejemplo, entre el 2003 y el 2005 por la nacionalización de los hidrocarburos. Y si se nacionalizaba el Estado boliviano, hubo un cambio de contratos, tú seas aymara, seas quechua, seas afroboliviano, seas mestizo, seas blanco, esa nacionalización de alguna manera te afectaba. Para bien o para mal te afectaba. Entonces, estaba tocando un punto que implicaba a los demás. Yo pienso que los mapuches, en el caso de acá de Chile, o los estudiantes universitarios, como universitarios, si se reducen a plantear un tema particular, que no hay que dejarlo porque parte de una problemática específica, pueden terminar aislados. Las luchas universitarias como universitarias, las luchas de los mapuches solo como mapuches. El problema está en ver cómo de esa particular de tu problema podemos encontrar un elemento en común a otros, ir más allá. Y si como mapuche, por ejemplo, acá pueden articular con otros sectores, sería importante. O sea, no quedarte en ti mismo, ir más allá. Y ese es un reto que implica superar taras propias, porque tú vas a desconfiar del otro. No, los otros son colonizados, están occidentalizados, no me puedo juntar con ellos. O los universitarios podrían decir, no es que los mapuches son unos tipos etnicistas y no quieren entender que el proyecto de lucha es más universal. No, tenemos que también ver nuestras taras y ver cómo nos articulamos con ellos. Pasó, esto no es algo que se va a inventar. En ciertas situaciones se ha dado, pero el problema es cómo lo podemos hacer sostenible en el tiempo.
Pues, por ejemplo, yo tengo ahí complicaciones, ¿no? con las categorías. Mira, yo te daré un ejemplo. Evo Morales, antes de que sea presidente, no tenía una reivindicación, si se quiere, del discurso etnicista o étnico. Tenía un discurso más campesino. Y cuando se hace presidente, hay una fuerte campaña y le posicionan un discurso etnicista. Eso puede ser por coyuntura política, por posicionarse, por conveniencia, no sé. ¿Qué quiero decir? Que en el proceso de lucha que vamos a ver, no podemos quedarnos con la imagen que hoy tenemos. La imagen que hoy tenemos de Bolivia, por ejemplo, lo que podemos tener de Chile o de cualquier lugar, tiene un proceso, y para comprender hay que ver ese proceso histórico. ¿Cómo se han dado los movimientos indígenas en Bolivia? Aquí has respondido, hay varios elementos que se pueden tocar, yo solo voy a dar uno. En Bolivia el movimiento aymara fundamentalmente surge contra la izquierda, porque la izquierda era tan racista como la gente que se decía liberal o progresista o de derecha, no sé, podemos poner varias categorías de diferentes grupos. Entonces, esos grupos aymaras no podían esperar que esa gente luche por ellos y tenían que asumir su papel. Y en este caso es importante que la gente que sufre los procesos afectados de diferente naturaleza, y hablábamos con algunos amigos hoy, amigas, que si las mujeres sufren los problemas de género, los sufren, entonces tienen que encarar su lucha desde ellas. Los grupos étnicos de la misma manera, o los grupos de clase universitarios lo tienen que hacer. Lo que ha pasado en Bolivia, entonces, se han generado estos movimientos autónomos porque han encargado de su propia lucha. Los aymaras se han organizado, han formado sindicatos, organizaciones políticas dentro de la universidad, fuera de ella, y han trabajado. Pero en el camino han ido construyendo relaciones con otros grupos, tensiones, confrontaciones, muchas veces rupturas, pero así se da este proceso. Yo pienso que habría que tomar el referente de Bolivia como una experiencia, tanto en sus luces y en sus sombras. En Bolivia hay muchos problemas que, tal vez por la imagen que se exporta, no se los puede ver, y a la distancia un poco difícil conocerlos, pero yo les diría que por lo menos en Bolivia la virtud que han tenido los movimientos que se conocen como indígenas es formarse contra las corrientes tradicionales y la forma de entender que tenían la realidad. Pues yo les diría que, bueno, cuando uno está en la universidad o donde sea que esté, está viviendo su vida, y la mejor manera de vivir la vida no es vivir solo al instante, o sea, vivo hoy y no me importa lo que pase mañana. Tampoco sirve de nada quedarse mirando solo el pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema indígena, hace 500 años nos han sometido y voy a llorar, o ver un futuro sin considerar ese pasado y ese presente. Yo pienso que lo que hay que articular es cómo vivimos este presente, cómo está condicionado por un pasado y cómo podemos proyectar algo a partir de ello.